con ustedes acerca de las complicaciones de hombres y de mujeres. O más bien, ¿cuál es más complicado? O si los dos son igualmente complicados. Yo llegué a la conclusión ayer, basado en lo que escuché de Daina. Daina, ajá. Mira, Fernán, la disputa, y Moraima, la disputa en que es que los hombres son complicados. Cuando están viendo televisión, tú no le puedes decir media palabra porque los desconcentras y se molestan. Y tú dices, bueno, en el caso de nosotros los varones, yo puedo decir que ha pasado. Y cuando escuchas al otro, ha pasado. Pero cuando vamos al ámbito de las nenas, de nuestras esposas o de las nenas, pues hay unas situaciones particulares que hay que tener unos cuidados porque se nos pueden sentir incómodas y mal. En conclusión, cuando me pongo a pensar del tema, ya la disputa de cuál de los dos es más complicado, concluyo que ambos son sumamente complicados y que simplemente es la destreza de aprender cómo hacer los approach del uno y del otro. Por eso la premisa del tema es, ¿los hombres y las mujeres son igual de complicados en las relaciones? Si el oyente me dice, no, Juan, el hombre es que es más complicado, pues eso es parte, o sea, te puedes ir por ahí porque esa es tu opinión. Yo concluyo que ambos somos igual de complicados. Señora. Yo pienso que no se me ofendan las chicas, que nosotras somos más complicadas. Amén. Lo reconozco. Amén. Eso te gustó, ¿verdad? Lo reconozco porque... Moyola está reconociendo de parte de las chicas. Sí. Que nos ganan. Yo creo que sí, porque fíjate, si analizamos lo de ustedes, el conflicto es el control, el juego. Yo no tengo ningún problema en sentarme a ver un juego. Aunque no me... Miren, aunque a mí no me guste, yo me puedo sentar a ver un juego. El asunto del control, que si yo quiero cambiar acá, se resuelve comprando otro televisor. O sea, hay cosas que a ustedes son tan fácil de complacer y lo que requieren son 2 horas. ¿Cuánto dura un juego? 2 horas. Si se van a otro turno, 3 horas, ponle, qué sé yo. Pero nosotras, pues mira, esto que si exigimos... Y en otro ámbito, supongamos que la esposa quiere hablar de algo más profundo de la relación, no hay deportes, no hay juego. ¿Somos complicados a la hora de hablar, de dilucidar, de sacar del corazón? Sí, porque yo creo que es el diseño del hombre como tal, no es personal, sino que ese es el diseño. Yo no hablo como tú con tanta facilidad, no tengo esa apertura como la tienes tú, no significa que no te ame, no significa que no te quiero, es que es diferente, es que es diferente. Mira, una vez, por darles una idea, a mí me dio un mareíto que no solía ocurrir, hace poco, que no suele ocurrir. Entonces me siento y mi hijo me ve y se queda como si nada. Como si nada, y me bajaba las gotas de sudor, o sea que evidentemente me estaba pasando algo, como si nada. Entonces digo, mano, me muero, y él, entonces dice que es que se paraliza, lo que yo interpreto, no le importa, es que se paraliza, no sé qué actuar, no sé qué hacer. ¿Ves esa parte? O sea que ustedes lo toman de otra manera, nosotras somos un poquito más emocionales. ¿No será que Moyola dice, tranquilo, todo está bien, esto me va a pasar? Y él lo ha escuchado 500 veces y dice, bueno, pues esta vez le va a pasar. Por eso es que digo que somos más complicadas. Porque entonces, si ya lo dije previamente, ¿para qué espero que él corra donde mí? ¿Entiendes? Qué complicado. Ahí es que sale la complicación. De verdad, yo lo reconozco, somos más complicadas. O sea, si lavamos ropa y la ponemos en el mueble un momentito, o le pedimos ayuda a alguien en la casa, por favor ayúdame, porque no es solamente el esposo o la esposa, los hijos están envueltos también. Por favor ayúdame, sí, dame 15 minutos en lo que se acaba esta serie, le faltan 15 minutos. No, queremos ahora. Queremos doblar la ropa ahora, no podemos esperar los 15 minutos. Exacto. Ay, Dios mío, que ninguna chica se me sienta mal, pero estoy hablando por mí, vamos, levanto las manos. No, es así. Juan, yo estoy con Moraima. Ah, no, claro, primera vez que estás conmigo. Esta señora está diciendo la verdad. O sea, ¿para qué añadir? Sí, bien complicada, pero lo que pasa es que hay una parte de esa complicación que gusta y que es divertida. Ajá. ¿Entiendes? Y uno se entretiene bastante viendo ciertas complicaciones. Hay otras que son, ¿sabes? ¿Has tenido alguna escena en algún momento? Me imagino que sí, que a veces cogemos cosas serias para ellas a broma
Oh, Y como, muchacho. y como tú usas la palabra, se agallan. No, papá, no, hasta ahí. Sí, Ah, no, sí, pues sí. claro. Y yo reconozco que en momentos ha Claro. pasado lo contrario, que Sí. estoy con una línea más seriecita y de repente Sí, sí. me están bromeando. Ay, Tú sabes, te estaba dando un vaso de agua, Juan, tú sabes. sí, sí, sí. Este- O sea, a veces las complicaciones de las mujeres son admirables. Uno dice, wow, ¿y por qué? Porque, o sea, parecería que es como que, ¿para qué hacerlo sencillo si lo podemos complicar? Exacto, Ese es el statement de la mujer en general. ¿no? exacto. En ese Este, sentido, sí somos complicados en el que si es una broma, el otro lo cogió en serio, si en serio el otro cogió broma, pero tengo que decir que a nosotras nos gusta arreglar más rápido. O sea, como que, o no es que nos gusta arreglar más rápido, es que el hombre cerró capítulo y tú ni te enteraste que cerró capítulo porque no te lo dijo. sí, se acabó ya, ok. Sí, se acabó ya, déjalo ahí, no pasa nada, se me quitó, ya solté el golpe, lo boté, pero nosotras estamos esperando que haya otro diálogo, porque uno se queda como en pavia, ¿es que se dice? Ajá. Uno se queda como que en pavia, ok, ¿y cuándo? Y él espera, no, muchachas, si ya yo olvidé eso. Sí, sí, Por eso sí. sigo diciendo, me considero ser Estoy complicada. del lado de Moraima. Sí, O sea, ellas son más complicadas. sí, pero by far. La premisa Sí. esta mañana, ya Moraima dice que las chicas son más complicadas, yo digo que ambos son sumamente complicados. Fernán se fue del lado de Moraima, reconoce, no tira nada a la mesa, que las mujeres son más complicadas. ¿Qué tú opinas en esta mañana? 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Hola. Buen día, buen día. Bueno, antes de decir algo, Moraima, te felicito por aceptarlo. Una de las cosas que a veces, de las que pienso decir es que a veces, y digo, no creo que no se puede generalizar porque hay casos en ambas partes Ajá. de la misma cosa. O sea, en lo cual, en todo lo que estaba diciendo Moraima, a veces pasa con algunos hombres, pero no creo que se puede generalizar, pero hay mucha mayoría. Ujú. Yo, el mejor ejemplo para hablar de por qué pienso de que aunque ambos son más complicados, estoy de acuerdo con eso con Juan, pero en lo cual las mujeres tienden a ser más complicadas con una pregunta bien sencilla. Cuando el hombre le pregunta a la pareja, ¿qué quieres comer? No, papá. Ah, Y la ajá, mayoría de las veces, ahí no sé, coge lo que tú quieras. ajá. Y cuando le ponen, mira, pues vamos a comer en tal sitio, ay no, porque es que no me gusta esto, tal cosa, pues vamos a buscar en este sitio, ay no. Y dice, pues entonces, ¿dónde quieres comer? No, donde tú quieras. Sí, Entonces, es un juego de donde tú quieras, pero tienes que adivinar donde yo quiero que tú Así comas. mismo es, así claro, sí. mismo. No, y también otra cosa, tú puedes hacer un Así experimento mismo. sencillo. Lleva a tu señora de regalo y dice, quiero que te compres una blusita y voy contigo para que te compres una blusita y tú verás lo que va a pasar. Va a pasear el shopping completo, lo va a peinar de esquina a esquina buscando la blusita. ¿Y dice qué? Sí, No hay nada para mí. y exactamente. Eso es así. Un aplauso, un aplauso. Sí, sí, Ay, sí, ay, porque, ay. Yo, eso gracias a Dios era- no tengo esa complicación. Eso es una habilidad, eso es una habilidad. Eso es un Ya, talento. Ay, ay, ¿Qué fue, ay. Mora? ¿Qué fue? seguimos. ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, ¿Estás nada, bien? ¿Estás nada, bien? sí. ¿O te estás arrepintiendo de...? No, sigo diciendo que somos más complicadas. Ok, ok. Buen día. Sí, muy buenos días. Ah. Yo entiendo que los dos somos complicados, porque el Ujú, que no tiene dinga, tiene mandinga. ujú. Pero para ponerse de acuerdo es bien difícil. Esto está de acuerdo, ¿verdad? La pareja. ¿Quién se quiere complicar más la vida? En mi caso, gracias a Dios, yo no me la complico. Para ponerte un ejemplo simple. En mi casa usamos 3 pastas. Cada cual usa la pasta que le guste. Wow, Sencillo. exacto. Ujú. 3 pastas. Sí. Yo uso Sensodyne, y la otra usa Crest y la otra usa Colgate. Ahí Ok. está, problema resuelto. Me hace todo el sentido, es como lo que mencioné del control, ¿para qué pelear por el control si te puedes comprar otro televisor en otra parte? Yo no tengo la menor Te evitas idea una pelea. de cuáles son las marcas, la marca de la pasta o si me la cambian todos los días. No tengo idea. Tú ni miras el pomo de yo la no, pasta. no, yo no tengo la menor idea. No, yo tengo Sí. una específica. ¿De veras? Sí. Ah, no, sí. yo le gusto lo que haya ahí. Lo que me pusieron ahí. Fernán, yo tengo 30 años de casado. Ah, Ay, ay, ay. Digo, yo recuerdo al principio haber hecho compras al principio, recién casado. Hace años yo no visito un supermercado. Años ¿En serio? largos. Años, Juan, ¿cómo va a ser? Sí, mano, ¿De te tengo que veras? decir la verdad, esa es la verdad. Ah, no, yo quiero obligado a cada rato. Sí, como lo he chiquito, obligado. Obligado. Y Tú me tienes que ir regañan. obligado. Avanza, O sea, avanza. tú vas porque te gusta,
Bueno, o sea, no. Bueno, yo, él va obligado. Yo voy obligado, ¿sabes? Es porque lo tienes que hacer. Sí. Así está más contenta, ¿entiendes? Ok. Sí. Y me compra mi mantecado, me compra mi... Sí, ¿sabes? ok. Ah, esa es la parte, ya entendí. Porque te compras lo que tú quieras. Buen día, Ruta. Sí, buenos días. Buenos días. Oye, los hombres están, tú sabes. Sí. Mira, Tú sabes el medio que pasa voy con a la empezar chica. diciendo un refrán que es muy popular que hice por ahí. A la mujer no hay que entenderla, a la mujer hay que quererla, Amarla. amarla y quererla. O sea, yo creo que la mujer ¿verdad? Que no es más complicada y no podemos tratar de entender como tal. Y quizás, mira, todo eso viene quizás en sí por su fisiología, biología, ¿verdad? De cómo su problema como mujer, como tal, en físico. Y todas esas cosas pues tienen como un sentido de cambiarle el ánimo en muchas ocasiones, pero en cuestión así del diario vivir yo creo que sí es más complicada porque a veces en las decisiones que tenemos que tomar o que mira, para pintar la casa, para comprar cualquier cosa, yo como hombre pues soy como que más práctico, mira, voy a eso, pero la mujer como que lo piensa, Sí. como dijo ahorita Fernan, cuando va a hacer compra, pues se corren todo el mall o Juan Carlos el En supermercado. conclusión, Yo hago la compra, yo creo que pues ahí yo decido lo que voy a comprar ese día, pero si quizás voy con mi esposa, pues mira, y esto, ¿tú crees que esto es mejor o esto lo otro? O sea, en el sentido, somos complicados también porque yo soy medio difícil, pero creo que la mujer en sí, como naturalmente, es un poquito más complicada. ahí está. Muy bien. La mujer. Ese Ahí. cuadro explotando. Van ganando ellas como las más complicadas. Como la más complicada, sí. Oh, señor. Continuamos en ruta. Muy buen día. Sí, muy buenos días. Sí, Los hombres, brother. La mujer. Es La un poquito mujer, más complicada. En mi caso es que, en casa yo soy minoría. Está mi esposa, mis 2 hijas y la patrona, que es la suegra, la tengo viviendo conmigo. Ay, papá. Y entonces, cuando ella se cuesta en el baño, yo tengo que madrugar bien temprano en la mañana porque están hora y media, son 2 años y medio, y cuando lo ocupan, olvídate que yo perdí el baño. Estamos hablando con un santo. Estamos hablando con un santo. Caído del cielo ahorita. Inclusive, yo trabajo a 1 hora de mi casa. Ah, Y yo le digo a mis hijas, porque ellas me acompañan al gimnasio, van conmigo, y le digo, la estoy llamando 1 hora antes para que cuando yo llegue a la casa estén preparadas para irnos. Cuando llego a la casa todavía se están maquillando. Wow. Y de verdad que es un poquito complicado este asuntito, pero nada, lo hacemos con mucho amor y mucho cariño. ok. Y Dios le bendiga Es que no, mucho. es que no tiene de Gracias por otra, estar papá. acá. Es que no tiene de otra, Mira, papá. Imagínate. Hasta con la ropa, ustedes resuelven con un pantalón, una camisita, el look del cabellito y ya, y siguen caminando. Sí. Nosotras no, nosotras que tenemos que, ¿verdad? Si me pongo algo sport, todo lo que yo tengo puesto de accesorio tiene que ser sport. O sea, tengo que tener una prenda que vaya con la ropa, no por el color, sino porque sea sport, no de salir. Yo soy malo para eso. Yo me doy cuenta de que, ¿sabes? De que sí, o sea, todo tiene una coherencia en los Sí. colores, ¿no? Sí. Digo, wow, para esto hay que estar media hora mirando la percha. Y cuidado. Yo agarro el primero que encuentro y sigo andando. Bueno, mira vaya, mira los colores que tengo, parece que estoy navideño. Yo No. creo que los doctores que bregan con la parte de cuando al hombre le sube la presión deberían cambiar su línea de preguntas a qué comes y si haces ejercicio o no. Ven acá, ¿cómo es tu esposa contigo? ¿Te hace esperar? ¿No te hace esperar? O sea, en Exacto. una línea de cómo es la relación. Exacto, sí. Ajá. Porque lo que estoy viendo por ahí que hay un reto tremendo. Tú sabes, este Exacto. caballero que 1 hora antes llama para que la esposa y la hija estén ready y 1 hora después llega a recogerlas y todavía no están. Sí, porque nos Creo que ponemos ese a es el lavar. Problemas de alta presión en este país. Porque nos ponemos a lavar, Y no a es la sal. mapear, no es a pintarnos las uñas. Yo no puedo salir de mi casa sin dejarla al día, ¿entiendes? Y entonces uno se pone a hacer las cositas. Espérate, me da tiempo en lo que viene. Y ahí es donde fallamos. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Ajá, ¡Ay, vamos a una ver. chica por fin! Vamos a ver. Bueno, yo pienso que ambos somos complicados, Ajá. pero como dice Moraima, nosotras somos tal vez un poco más complicadas, pero lo que sucede es
que nosotras somos como que más perfeccionistas, más organizadas, entonces queremos las cosas como son, y entonces los hombres tienden a hacer después, ahorita, más tarde, esto no corre prisa. Y entonces, por eso es que nos dicen que somos complicadas, pero yo creo que las dos partes somos complicados en ambas partes, porque el que no hace una cosa, hace la otra. Y entonces, ahí es donde, es como dice Moraima, nosotras el más mínimo tiempo lo ocupamos en resolver esto. Entonces, a lo mejor el hombre pues dice, eso se puede dejar para después, pero nosotras, si nos van a buscar a cierta hora, pues puedo tirarle una tanda de ropa, puedo fregar estos trastecitos mientras voy lavando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces somos como que más organizadas en ese aspecto, aunque tal vez nos coja un poquito tarde. Exacto. Pero yo entiendo que los dos son iguales de complicados, pienso yo, no sé. Excelente. Estás de mi lado esta mañana. La primera mujer que se comunica y que se expresa. Exacto. Mira que un chico dice... Para decir que ambos son igual de complicados. Con Juan. Mira que un chico dice, esa complejidad nos enamora. ¿Tú crees que sea así? Yo creo que nos gusta mucho de eso. Lo dije al principio, que gusta, mucha de esa complicación nos gusta y nos divierte también. Sí. Sí. Mira, Sin duda. Mira sin duda. eso. Sí. Yo pensé que le daban ganas de tirarnos por una escalera. A veces. Eso también, Toda la pero... vida he pensado. Dije muchas, no todas. Exacto. Toda la vida he pensado que les da deseo de tirarnos por una escalera. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Dios los bendiga. Me estoy gozando en esta mañana tremendamente. Yo digo que hasta en eso la biología nos dice que nos complementamos el uno al otro. Unos tienen una cosa que le hacen falta al otro y viceversa. Eso es de ahí. Hasta en eso la biología y la ciencia nos habla. Pues en mi caso, tengo que decir lo que habló, no sé si fue Juan Carlos o Morey Morita. A la hora de hablar yo me hago un 8. Y al principio de mi matrimonio tenía problemas porque había una situación y me iba y no quería hablar. Y comencé a arreglar esa situación escribiendo cartitas. Como no tenía esa habilidad de hablar de frente, comencé haciendo cartas y eso me salvó el matrimonio prácticamente, porque era algo que nos estaba trayendo problemas. Y ya pues nos podemos sentar a hablar más tranquilamente, con más apertura, ¿verdad? Pero eso me dio muchos problemas y todavía pues a ella se le hace mucho más fácil hablar que a mí. En ese aspecto yo creo que los hombres estamos un poquito más atrás. Okay. Dios los bendiga. Ok, Dios te cuide, Dios papá. te cuide. Qué bueno, mira, escribir cartitas, ahí tienen una idea, ¿verdad? Sí. Vamos con una última a ver qué pasa aquí. Buenos días. Los hombres adelante en su participación. Buenos días, Dios me los bendiga. Ajá, vamos a ver. Amén. Maricú por aquí, Fernán. Ay, Maricú, mira para allá, qué chévere, tremenda, una buena amiga. Mira, yo les voy a hacer una ilustración bien chévere. Por ejemplo, el hombre es el carro este que viene sencillo, que no tiene power window ni power lock. Y nosotras somos el que tiene features. Si no saben entender, somos un carrito bien chévere, con power window, con los features del teléfono. Eso es lo que sucede, no somos complicadas. Es que no saben manejar los botoncitos que traemos. Wow. Es que lindo, me encantó eso. A mí no tanto. ¿Viste? No sé A si, mí me encantó. A mí no tanto. no sé si esto lo simplificó o lo complicó. Que no saben manejarlo. No complicadas para nada. Creo que si manejan bien el vehículo, o Mira. poner ¿verdad? Algo, pues entonces no somos complicadas. ¿Cómo es Maricusa? Maricú. Maricú, Ajá. es que como que eso va un poquito hacia el ego de nosotros, el decirnos que somos bulky. No. Y ustedes Maserati, como que tengan una ilustración para nada. Yo tengo un esposo que eso es un BMW con todos los powers. No. Para que puedas entender quizás nuestra mente, pues serían todos los botones que trae ese vehículo. Wow. Así, yo me imagino que tú tienes un vehículo moderno con muchos botones, pues tú tienes que ir a cada botón. Por ejemplo, nosotros tendríamos un botón de conversación, pues tú tienes que ir al manual a verificar ese botón de conversación y luego que sabes manejarlo, pues no lo ves complicado. Y ese manual. Ella no es Daina, ella se parece a Daina hablando, ¿verdad? Oye, Mari, y ese libro de botones, ¿cuántas páginas tiene? Bueno, depende. todo es relativo. Pueden ser muchas o pueden ser pocas. Ok, muy bien. Gracias, ese libro Berta. tiene el 90% del internet.
El 90% del internet. Imagínate. Sí, pero mira, yo tengo que concluir diciendo, concluir mi parte diciendo que a pesar de que somos complicadas, somos simples a la vez. O sea, nosotras nos hacemos las molestas, a veces, no voy a hablar nada, olvídate, esto no tiene arreglo. Y con el botoncito que ella dice, con el simple botoncito que tú no sabes ni dónde está, porque no has visto ni el libro que trae el carro, no sabes ni para qué es el botón. Con ese botoncito nos activan otra vez. Nos activan. ¿Te has sentido alguna vez en la cabina, mi compañero Fernán Reyes, de un avión 747? No, imagínate. Los pilotos tienen ahí ¿cuántos botones, mano? No, 800,000. Es una cosa impresionante. Sí, o sea, que yo paso del carro que sugirió Maricú a la cabina de ese avión que tú dices, wow, cómo se eleva, cómo se aterriza, cómo tú le das para el lado, para aquí, para allá. No. A veces te sientes así. Y mira cómo lo resuelve de manera tan sencilla nuestra compañera Moraima. Es un simple botoncito. Un simple botón. De todos esos que están ahí, que no sabes cuál es y que el libro es grandísimo, pero está ahí. Exacto. Créeme que el piloto sabe. Encuéntralo. El piloto sabe cuál es el botón. El piloto sabe. Ay, señores. La pasamos chévere. Gracias a todos los que participan. Para poder encontrar ese botón. No, Maricú no lo complicó, ¿viste? Sí. Maricú lo complicó. Ella fue la de los botones. Las 6:54, buenos días. Por ahí viene Magdiel Narváez.